Bienvenidos a un nuevo episodio de En Análisis, el espacio de criptonoticias donde reflexionamos sobre las noticias más importantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y estas son las noticias. Bueno, y comenzamos esta semana con que Ethereum 2.0 ya fue confirmado para que su lanzamiento se dé el 1 de diciembre. La Y es fase que, cero. sí, la fase cero de la llamada Beacon Chain. Y es que el día justo, 24 de noviembre, que se finalizaba la posibilidad para que 7 días después, es decir, el 1 de diciembre, se llegara a los Ethers requeridos, que eran 500.000 Ethers, 521.000 Ethers, 24.000 Ethers, la gente corrió a depositar Ethers en el contrato de depósito para el lanzamiento. Y al día de hoy hay 746.000 Ethers, es decir, hay 200.000 Ethers más que los que se necesitan para esto. Y Sí, bueno, porque esto al principio no estaban enviando muchos, ¿no? Había como que bastante retraso, había cierta incertidumbre de que no se fuera a cumplir con la cantidad requerida para el lanzamiento de la Beacon Chain, pero de repente al final, faltando poco, todo el mundo empezó a mandarla a bloquear el dinero. Sí, justamente así pasó y fue desde mucha gente, o sea, el mismo Vitalik mandó dinero, gente de algunos no, que opera algunos nodos mandó dinero, gente que opera plataformas de FI mandó dinero, me refiero a cantidades grandes, 25.000 Ether, y bueno, se llegó al número deseado y eso lo que hizo fue que ya el 1 de diciembre se lanza la fase cero de Ethereum, es decir, esta cadena Beacon, esta cadena Faro, que lo que va a tener es, como entiendo, las reglas de este nuevo consenso de Proof of Stake, esta nueva prueba de participación, las reglas están en esta cadena Beacon. Y los validadores, el monto a llegar era necesario porque también indica la cantidad de validadores. Es decir, que hayan 524.000 Ether dividido entre 32. Vamos a poner rapidito, son como Sí, unos bueno. 16.000 validadores que habrían ahorita en la red. Esos validadores pueden ser varias personas, 16.000 personas o más probable, una persona o varias personas con muchos nodos. Es decir, en vez de 16.000 personas, tenemos 5.000 personas con 100 nodos cada uno, de 32 Ether cada uno. Entonces, con Sí, bueno, esto, Vitalik que envió una suma bastante importante, va a tener varios de esos nodos validadores de Ethereum. sí, él de hecho envió, si no mal recuerdo, 100 veces 32 Ether. Es decir, tendría 100 nodos validadores. Y bueno, en vísperas de este suceso, el precio de Ether, que ya cayó un poco, se disparó. Se disparó a 600, estaba en 400 y algo, llegó a este pico que es el más alto de este año, y desde hace años, como unos 2 años de Sí, que no llegaba a ese precio, y ahorita se encuentra alrededor de los 500 en una corrección que estamos teniendo. Lo cierto es que esto da paso a esa primera fase de este cambio tan largo y, bueno, llamémoslo eh, experimental que está sucediendo en Ethereum. Porque lo cierto es que la cadena, la Beacon Chain, es apenas el primer paso, es apenas una cadena que va a ir agregando data independientemente de Ethereum 1.0, es decir, hasta va a agregar nuevos bloques a una cadena que la verdad no queda claro a qué cadena es, porque ellos mismos en la página oficial de Ethereum dejan claro que durante este tiempo se procesarán nuevos bloques en la cadena Beacon, pero no se procesarán transacciones en la red principal, es decir, están en paralelo. Lo que tú hagas en Ethereum de minería no se va a ver en la Beacon Chain. Ahora no sabemos, y tampoco lo que tú hagas en la Beacon Chain, la Beacon Chain no va a saber nada de Ethereum 1.0. Entonces ahí hay algo bastante extraño, porque ¿qué data puede añadir? ¿Qué data es la que va a añadir a esa Beacon Chain? o sea, estos nodos validadores, este dinero que se acaba de bloquear, que funciona para trabajar como validador de la Beacon Chain, ¿ya existe algún software para correr esos nodos, para validar esa data que va a estar siendo registrada en la Beacon Chain? Me imagino, porque si va a Sí, haber algo que se está registrando es porque hay un software que correr. sí, de hecho hay 7, si no me equivoco, hay 7 nodos, entre ellos está Prism, está el que tenía de medalla, hay varios.
ahorita no me llega el nombre, pero sé que hay siete clientes, Lighthouse, Nimbus, Teku, que son clientes validadores si tú lo quieres llevar por ti mismo. Y de paso está algo así como Etherscan, que se llama Beacon Scan, de los mismos creadores de Etherscan, para tú revisar qué pasa con la Beacon Chain. Es decir, el nodo de ellos hace explícita la información. Pero en tanto que no hay transacciones que estén siendo registradas, por ejemplo, ¿va a haber recompensa para los validadores de estos bloques que están siendo agregados en la cadena? ¿Hay algún beneficio, algún incentivo para ser validador en este momento o simplemente ser alguien que adopta temprano la tecnología y empieza a colaborar con la transición hacia Ethereum 2.0, esperando que, bueno, en el futuro esto ayude al crecimiento de la cadena? ¿O simplemente es que tú envías los Ethers al contrato de bloqueo y los dejas bloqueados hasta que esa Beacon Chain se active y con la esperanza de algún retorno de inversión futuro? Bueno, hasta donde tengo entendido, esos 32 Ethers que cualquier persona meta en un nodo, una vez que se active la Beacon Chain este 1 de diciembre, van a empezar a recibir recompensas por validar las transacciones de esa red. Ahora, la duda es si las transacciones de esa red no son las mismas transacciones de Ethereum 1.0, ¿cuáles son esas transacciones? Lo que me llega a la mente es que sean meramente transacciones de consenso. Es decir, mira, este bloque vacío lo llevó a cabo aquella persona y entonces aquel validador, entonces él se lleva el porcentaje, que actualmente, si nos metemos en la página launchpad.ethereum.org, nos muestra una grafiquita de dónde se encuentra el APR, es decir, el interés anual que ganaría cada nodo validador, dependiendo de cuánto Ethereum esté en stake en la red. Actualmente, con 750.000 Ether, el APR es de 18,1%. Es decir, los nodos que estén validando desde el 1 de diciembre en adelante van a ganar 18% de interés anual, porque este es por validar transacciones. Si este monto aumenta, como se ve en la gráfica, disminuye el APR. Hasta el punto que, por ejemplo, ellos tienen que el máximo sería 10 millones de Ether en stake, que 10 millones de Ether, no sé si es un octavo del supply, porque Ether tenía 90 millones, algo así, un noveno del supply. No sé Pero cuál es el supply. lo cierto es que con 10 millones de Ether, el APR mínimo sería de 4,95% anual. Es decir, estos nodos ganan ese 5% anual. Una cosa importante es que, como bien dicen ellos mismos en la página oficial, si haces staking con tu propio nodo y pones tus 32 Ether, no vas a poder sacar ese dinero hasta que Ethereum 1.0 se conecte con Ethereum 2.0. ¿Y cuándo puede ser esto? Bueno, el Beacon Chain se lanza en diciembre 1. El Chart Chain se lanza en algún punto del 2021, en algún punto del 2021. Y la fase 1.5, que es la migración, el docking de Ethereum 1.0 en Ethereum 2.0, no tiene fecha de ser. No se sabe cuándo va a ser. Y tiene sentido Claro. porque como tú estás metiendo Ether de Ethereum normal, el actual, hasta que el Ethereum 2.0 no pueda leer al Ethereum 1.0, no hay manera de sacar eso de allí. O sea, no hay Igual, manera de que... igual entiendo que estos Ethers que están siendo enviados para servir de validadores son realmente quemados, son quemados en la cadena 1 porque no hay compatibilidad. O sea, es como un one-way peg, están anclados en una sola dirección hacia Ethereum 2.0. Entonces lo que se activa es una suerte de representación de esos 32 Ethers en la otra cadena, pero no es que hay un tránsito real de estos Ethers de la cadena base. Entonces sí, en efecto, no vas a tener acceso a tu dinero hasta que se active la segunda cadena. Cabe clarificar Bueno, que... Ajá. no estoy tan claro allí, porque de nuevo, como se lee en la página, ellos hablan de withdrawals, o sea, de sacar el dinero.
de que tú puedas meter estos 32 Ether y después sacarlos. Tú los podrías sacar una vez que el otro esté aquí. Con lo que dices, me haces pensar que ciertamente haya un token que creo que es así, un token Ethereum 1.0, que es el que tenemos, un token Ethereum 2.0, que es el que vamos a tener, y que cuando estos se peguen, entonces como el Ethereum 2.0 va a valer lo mismo que el Ethereum, en tal caso, entonces puede desaparecer pues esa conexión sin tener que devolver. Sí, Igual es raro. exacto. O sea, sería más o menos un sistema similar al de las sidechains, solo que no es bidireccional, es en una sola dirección que se hace la transición y en vez de dejar bloqueado el monto en un contrato o en una transacción, como sucede en el caso de las sidechains, quedaría, este, se quema para que deje de formar parte del suministro, porque al final la idea es abandonar cadena uno, no que, porque si no sería un fork, quedaría una división de cadena, quedaría una versión primera de Ethereum y una versión segunda de Ethereum. Y la idea es que todo migre hacia la segunda cadena. Cabe clarificar para los escuchas lo que son las shard chains. Parte de lo que busca esta tecnología de Ethereum 2.0, además de la migración hacia una prueba de participación en vez de una prueba de trabajo, es también con miras a la escalabilidad, es crear estas cadenas fragmentadas. Los validadores, en vez de validar todas las transacciones, como sucede actualmente en Bitcoin o en el mismo Ethereum, se encargarían de validar solo un shard, un fragmento de transacciones y indexarlos. Este montón de shard chains, de cadenas fragmentadas, estarían articuladas en torno a la Bitcoin Chain, que es donde se comprueba que las reglas de consenso estén cumpliéndose. Esto lo que busca es que todos estos shards puedan verificar y validar más transacciones simultáneamente en vez de tener que esperar por todo el tema del procesamiento de bloques. Sí, ahí con lo del fork, no sé ni siquiera si existe esa posibilidad de que haya un fork, porque lo que entiendo que ellos quieren hacer es que una vez que existan los shards, convertir a Ethereum 1.0 en un solo shard, en un shard, en un fragmento de esto. Y entonces no hay la necesidad de que hayan forks ni nada de eso, porque ellos lo que estarían sería importando la contabilidad de Ethereum 1.0 y poniéndosela como el registro contable de uno de esos fragmentos. Porque al final estos son fragmentos de la contabilidad mayor que se va a llevar en la Bitcoin Chain, que son hasta 64 por el momento. Ellos tendrán, Ethereum tendría hasta 64 fragmentos de esto. Y Ethereum 1.0 sería uno de esos fragmentos. Entonces, no sé si haya la posibilidad de un fork, porque no pareciera ni siquiera estar en el mismo lenguaje, por decirlo de una manera. Sí, no sería un fork técnicamente hablando en el sentido de que va a seguir la contabilidad y se va a separar, sino es una migración de la contabilidad hacia una cadena nueva. Exacto. Sí, una migración de la contabilidad, una adjuntar la contabilidad a otra contabilidad. Porque si bien migra, se adjunta, porque entonces se fusiona con las otras contabilidades que estarían llevando las otras cadenas. Y ahí es donde viene, por ejemplo, el problema del tiempo indefinido, porque ellos hablan de que las chart chains todavía están en discusión, inicialmente van a ser solo de data. Esas chart chains solo van a tener data de transacciones, no van a correr contratos inteligentes, no van a hacer nada de eso. Y entonces ellos están en discusión de si tienen que ser todas inteligentes, de si tienen que ser alguna inteligente, o si Ethereum 1.0 va a ser el único fragmento inteligente. Es decir, Ethereum 1.0 sería el único fragmento que corra contratos inteligentes y las otras solo le pedirían a la información del resultado, pues el contrato inteligente. Entonces, imagínense llamémoslo lo crudo que está la discusión. Entonces, y lo digo pensando en que si metes 32 Ether, bueno, ya la gente que las metió, o sea, es bastante indefinido al punto de que pueden pasar 3, 4, 5 años y todavía no puedan sacar ese dinero.
Sí, sí, es una apuesta a muy largo plazo, tienes que tener una gran confianza en el proyecto y en su potencial de éxito, porque si estás esperando un retorno de inversión pronto o si necesitas ese dinero con urgencia por alguna razón, no lo vas a tener. Igual, bueno, entendemos que hay opciones, no es exclusivo, o sea, si quieres participar como validador en este momento, no necesitas exclusivamente bloquear los 32 Ethers, ¿no? Claro, puedes hacerlo con pool así como si fueras un pool de minería, un Ethermine, una cosa así, Dual Pool, y das un poquito de los Ethers, nada más para llegar a esos 32 y recibes nada más un poquito de la recompensa de las que recibes el 32. La pregunta es, ¿ese pool va a dejar sacarte el dinero? ¿Va a permitir que tú lo También. saques? Si él está atado a los 32 Ethers, no debería permitirte que lo saques. Porque entonces, ¿cómo queda? ¿Quién pone ese dinero? Lo saca y ¿cómo queda? No puede. O sea, Sí, no, no se puede. Al final sería una pérdida para el pool y no hay mucho incentivo para que suceda eso, para que se endeude el pool, solo por hacerle el favor a los demás. exacto. Entonces, realmente es bastante, a mi parecer, riesgoso lo que está pasando con Ethereum. Pues, o sea, es mucho el dinero que la gente está metiendo con la promesa de más dinero, porque ese es el tema, porque se está trayendo a la gente de la misma manera que con las DeFi. Ah, no, que con las de FI te ganas, mira, me gané el 100% anual en mis DAI, no sé qué cosas, metiéndolo en este contrato y metiéndolo después con el otro y con el otro y con el otro y con el otro. Ajá. Y todo el riesgo que sabemos ya clarísimo que está con las de FI. Bueno, lo mismo está sucediendo ahorita, pero ahora en la capa base. Porque fíjate el riesgo que nace. O sea, me están hablando de que hay un ente central que se llama Beacon Chain que asegura que los demás, porque fíjate que la cosa no es bidireccional. El Beacon Chain asegura que los demás, que los fragmentos estén en consenso y estén haciendo las cosas bien, pero los fragmentos no pueden revisar hacia arriba. O sea, los fragmentos no saben si la información que al final se escribió en la Beacon Chain es la que es o la que no es. Ellos no tienen esa capacidad. Claro. Entonces, es mucha la complejidad que se está añadiendo. Sí. Eh, no sé, yo explícitamente dudo de la intención, pues de qué se quiere buscar aquí, porque en todo el tema con Ethereum 2.0 nunca ha quedado claro el tema de la seguridad, nunca ha quedado claro. De hecho, ellos mismos Bueno, ponen en su página lo del 51% y dicen que ahora es más difícil porque es mucho el dinero que tendrías que tener. Pero un si uno, ataque, si una recordamos, reescritura de la cadena, ¿te refieres? sí, exacto. Si recordamos, Ethereum, la fundación Ethereum o los creadores de Ethereum son quienes tienen la mayor cantidad de Ethereum que hay en circulación. Entonces, ¿por qué no podrían hacer desastre? Sí, no. Y también trae preguntas de centralización respecto a lo que hemos vivido recientemente con quienes corren los nodos, ¿no? Porque si van a estar las cadenas fragmentadas, ahora el peso de correr un propio nodo, de correr la contabilidad completa de Ethereum 2.0, eso va a ser algo que a juro tiene que ser a nivel industrial, tiene que ser un Amazon Web Service, como ya en efecto tienen la mayor parte de los nodos, están Uh -huh. alojados en Amazon y en Alibaba, creo. Eh, Tiene que ser alguien de ese calibre que pueda para correr esos nodos y prestar servicios como el de Infura. También me imagino que aumentarán los costos y bueno, aumenta el nivel, el grado de confianza necesario para utilizar los servicios de Ethereum y en el caso de que, y cuando aumenta la confianza y la centralización, también aumentan los puntos de falla. O sea, no aumentan los puntos de falla, sino que se centralizan los puntos de falla y si alguno de esos deja de prestar servicio, como pasó con Infura recientemente, podemos ver la caída de múltiples servicios. Entonces, la, no solo es un tema de tener que confiar en que el suministro es el que es, como ya pasó con esta polémica del supply gate, de que nadie realmente sabía cuál era el circulante actual de Ether porque nadie corría un nodo, sino también en el uso práctico de las aplicaciones de Ethereum
al aumentar la centralización de los puntos de falla, se corre el riesgo de que se caiga la red. Si quieres Y montar sin el Internet. embargo, la publicidad va al contrario. La publicidad que Ethereum está haciendo desde su propia página y desde Vitalik y todo el mundo es que con las chart chains todo el mundo puede correr un nodo. Sí, sí, de cierta perspectiva, pero va a ser un fragmento de la red, nada más. Pues O para sea, que tú veas, por eso hablo de publicidad, o sea, de propaganda. Ellos hablan de que vas a poder en tu lacto correr tu nodo. Ajá, pero ¿qué va a correr eso? Un pedacito de la contabilidad, una hoja, por decir una cosa, o un libro menor, pero la contabilidad completa. puedes correr, puedes validar tus transacciones, por ejemplo, verificar que tus transacciones son correctas si tienes tu nodo validador. Pero si estás utilizando alguno de estos servicios de DeFi, que de paso se basan en la componibilidad, es decir, en la articulación de cada uno de sus componentes, que caiga uno es la caída de un castillo de naipes. Entonces, es complejo por la complejidad y las distintas ramas que tiene esta red y que pretende tener, porque si nada más en un shard va a estar lo que ya es Ethereum 1.0, cuando empiecen a haber cosas en otros shards, la comunicación también se complejiza. Exactamente. Y fíjate que hay una tercera complejidad, o cuarta, quinta, ya ni sé cuál es, otra dimensión aún, que es que ellos van a meter todo esto con roll-ups, los Zika roll-ups. O sea, todo esto va a ser un entramado de ese poco de fragmentos con la Bitcoin Chain, los que ejecutan contratos inteligentes y los que no. Y dentro de cada cosa de esas, de paso va a haber Zika rollups, que es una forma de llamarle, creo yo, a hacerle, a merkelizar, a hacer los árboles Merkel en las, ¿cómo se llama? De una forma más compleja, a las transacciones, a lo que sucede. Es decir, todo lo que suceda, le hacemos un roll-up, es decir, le hacemos como que un resumen, y eso es lo que movemos. Entonces, hay más complejidad aún, que de paso esos CK roll-ups vienen de zero knowledge, es decir, sin conocimiento, y se basan en esta criptografía, no sé qué tan probada está, que es más la misma criptografía en la que está Zcash, en la que no sabes nada de lo que sucede, más que tienes una forma matemática de decir que algo sucedió, pero no sabes qué es el algo, ni quién hizo ese algo, ni quién recibió ese algo. Entonces, es como, se vuelve demasiado abstracto y oscuro Ethereum con esta actualización. Y el problema que yo veo drástico, clave y sencillo al compararlo con Bitcoin es que es totalmente lo contrario. Bitcoin es cada vez más sencillo, más transparente, todo es como más fácil de verificar y no tenemos esto de que de repente está algo dentro de lo otro y que después está lo otro, no, o sea, lo que está en la cadena es, cualquiera lo puede leer, o sea, es como leer letras normales, pues. Sí, bueno, que Entonces, también es una vulnerabilidad desde otro punto de vista, que todo esté tan expuesto y todo sea tan visible y tan registrable y tan trazable. O sea, tiene sus sí, pros y sus pero contras el eso. riesgo principal, ya que estamos hablando de dinero, porque por más que quieran contratos inteligentes y todo lo que quieran, programa de computadora mundial, al final, si llegase a ser la computadora mundial, es una computadora mundial de dinero, no es una computadora mundial y ya. La computadora mundial ya existe y es Internet. Este es de dinero, entonces siempre tiene que ver con el dinero. Y lo más importante, sí, está la transparencia y el problema de la privacidad, pero lo más importante es que puedes verificar. Puedes verificar el suministro, puedes verificar si tus monedas son verdaderas, puedes verificar que otro no infló el suministro y tiene monedas por ahí guardadas. Y lo loco es que en este caso de Ethereum ellos mismos, entre sus palabras explícitas, sugieren que hay la posibilidad de que se pueda alguien aumentar el saldo que tiene. ¿Y cómo lo verifica? Si yo tengo nada más mi fragmento del 64 que hay. Y después, o sea, no sé de verdad, me parece complejo. Esperemos salga bien, pero de verdad Igual falta bastante para ver si va a salir bien o no. que esa es la otra, o sea, muchísimo, muchísimo, muy, muy lejos. Y no se entiende, por ejemplo, si lo veo desde el punto de vista de otras criptomonedas,
o contabilidades criptográficas como esta, que ya usan Proof of Stake y no tienen estas cosas tan locas. Pienso, por ejemplo, en Lisk, pienso, por ejemplo, en Dash, que de paso lo usan en una capa por encima. O sea, Dash creo que hasta ahora me atrevería a decir que es el que veo más claro. Acepto que la minería es la manera única de asegurar una contabilidad criptográfica, de verdad asegurarla, sin fallas, y acepto, o por otro lado propongo, que la prueba de participación me permite gerenciarle el dinero. Entonces, bueno, mezclo los dos. Y en el caso de Liz, bueno, yo creo que la minería no es la forma de asegurarlo, creo que esta forma de gerencia o de votaciones y cosas también sirve para asegurar y bueno, van por allí. Pero todo es demasiado transparente. O sea, sabes cuál es la cadena, todo el mundo se la puede bajar, todo el mundo la puede validar. O sea, no está este entramado tan complejo de cosas inverificables. Esto es todo lo contrario al principio de este desarrollo KISS. Keep it simple, stupid. No es nada simple, es bastante, más bien muy complejo. Pero bueno, Y siguiendo apunta hacia con... allá. ¿Cómo? Apunta a la Apunta complejización. hacia ser cada vez más complejo, como si fuera un feature, como si fuera una mejora de que, bueno, ahorita como esto es más complejo, entonces necesariamente es mejor. Y bueno, la verdad es que no es así. Y las tecnologías que sustentan el mundo nos demuestran que son sencillas. No sé, desde el carro, las ruedas, el fuego. Son cosas que cualquiera puede entender después de que se lo explicas bien o lo lee bien, listo, y lo puede usar y puede construir sobre él. En cambio, aquí estamos como tratando de reinventar la rueda. O sea, ya no es una rueda redonda y tal, no, tiene pullas y cosas y ya hace cosas raras en el camino. Entonces, ese es el problema que yo veo allí, que estamos, no pareciera estar trabajando tenemos el fundamento claro, que hasta ahora, después de ver lo que pasó en esta década con Bitcoin, Bitcoin es el fundamento claro, clave. Allí, ese white paper, tú lo agarras y lo usas las veces que quieras y eso siempre va a servir. Entonces, después de que eso está ahí, la rueda, bueno, vamos a ver en qué usamos esa rueda. Ponemos un chasis, ponemos un motor y vemos y construimos un carro. Está bien, eso lo entiendo. El problema es que aquí veo que no, la rueda está mal. Parten de que el concepto de rueda está mal, la minería no sirve y no es la forma de asegurar las cosas y descentralizarlas y hay que reinventarlo y bueno, en el camino, suponiendo que la intención sea positiva, vamos a ver qué pasa. Pero siempre me hace suponer que la intención ni siquiera es positiva y que todo esto puede ser un show bien montado grande de esos que, que quedan en la historia, en el que bueno, después veamos en el futuro, mira, Vitalik Buterin, el gran señor ¿cómo se llama? El gran escapista, una cosa así, el que se llevó el dinero de la gente. Porque es muy raro lo que pasa. No es comprobable y estamos hablando de una tecnología comprobable. Sí, bueno, hay que, hay que tener cuidado y estar atento y estudiar bien en dónde estás metiendo tu dinero antes de meterlo como con cualquier otro tipo de inversión. ¿Y qué no es lo Bueno, que sucede? Mira lo que pasó con el contrato de depósito. La gente entró como en un FOMO, así como en una desesperación. Mira el contrato de depósito, si no metemos el dinero, no se lanza la Bitcoin Chain. Me atrevería así a preguntarles a todas esas personas, ¿ustedes estaban claros de que ese dinero no lo van a poder sacar en más de 2 años? Porque estoy seguro que muchos lo metieron y solo porque lo tenían. Ni siquiera, ni siquiera estaban claros del todo de que, mira, advertencia, si metes esto aquí, por lo menos en bueno, dos pero años lo vas a sacar. eso creo que sí lo habían dicho y quien lo haya metido así es responsabilidad de él por no haber estudiado y haber caído en el FOMO. O sea, yo creo que está bastante expreso que es un camino unidireccional, que va a estar bloqueado, que aún hay que esperar bastante para que avance Ethereum 2.0. No es nada que no sea público, nada que no se haya dicho. Bueno, esperemos. No sé si la responsabilidad de las personas, de nuevo, siendo esto tan complejo, se pueda entregar así. Porque no es lo mismo que me diga, no, mira, te pagué tu sueldo y no lo recibiste o no quisiste guardarlo debajo del colchón y bueno, se te perdió. Es tu responsabilidad. Pero aquí es, mira, ya es una cosa compleja que ni siquiera nosotros que lo estamos creando entendemos y, y bueno, puedes entrar o no. Y de paso te creo el incentivo para que tú te sientas desesperado por entrar a eso.
Otra pregunta, por ejemplo, ¿cuántos sabían que la PR iba decayendo de esa manera? Porque todo el mundo ha hablado de que no, que ganas 25% anual. Eso es lo común que he escuchado. No, que ganas 25% anual, vamos a ser millonarios 25% anual. ¿Cuántos saben que después que se metan 10 millones está 4% anual? Eso no es nada. Entonces, no sé, siento que todo es como muy apresurado. ¿Cuántos se han preguntado quién tiene la llave de ese contrato? Porque todos estamos confiando que es Vitalik, ¿no? El Ethereum Foundation tiene la llave del contrato, es decir, tiene la llave de 1 millón de Ethereum. Es raro, es Igual, raro. igual insisto en que, bueno, ha pasado tiempo desde los anuncios y la información está en la página, tanto así que tú y yo la sabemos, no es que hemos estado metidos en las reuniones secretas de la Fundación Ethereum y por eso es que tengo esta información clasificada, sino que está en Internet. Así Sí, que, está en internet. que no haya habido demasiada campaña de divulgación, mm, no sé, no lo sé. Creo que una vez más es responsabilidad de cada quien saber, investigar dónde pone su dinero antes de hacerlo. Pero Bueno, bueno, siguiendo con las noticias de hoy, tenemos un reciente reporte del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, en el que habla sobre las stablecoins, sus riesgos, su potencial y su regulación. Lo que más me parece interesante de este reporte, además de la estructura, la forma en la que piensa abordar la regulación de las stablecoins, como requiriendo que para ser un emisor de stablecoins tengas que pedir una licencia, registrarte, o sea, tienes que pasar por toda una burocratización de la emisión de stablecoins. Es que hace como el BIS hace una distinción entre stablecoins, digamos, menores, y entre las que se incluyen todas las que conocemos en la actualidad, como Tether, DAI, USDC, y las stablecoins que llaman globales, en las que menciona a Libra. Y en pocas palabras, lo que dice el BIS es que, bueno, estas stablecoins menores, si bien hay que pedirles licencia, hay que registrarlas, hay que mantener una regulación flexible en la que estemos atentos a cómo se vayan desarrollando por si acaso aumentan su tamaño a una dimensión global como la que hubiera tenido Libra, si no le hubieran cortado las alas, ahí sí cambiar el abordaje frente a ellas. Pero con respecto a Libra, con respecto a stablecoins como Libra, sí hay que más bien detenerlas prácticamente. No lo hice con esas palabras, pero sí admite que hay que tener eh, una regulación especial para este tamaño, porque las otras, las stablecoins conceptuales, dice que lo que pueden servir es como puente hacia la transición de la digitalización del fiat, es decir, como puente para el lanzamiento y que la gente se acostumbre a las monedas digitales de bancos centrales. Ese es realmente como está observando el Banco de Pagos Internacionales en este momento a las stablecoins. Simplemente como un proceso de transición y para que la gente se acostumbre a que vienen la CBDC. o sea, lo ven como, es algo de poder, pues, sencillamente. Si es una empresa cualquiera allí que actualmente no tiene mucho poder porque es una startup o porque es algo pequeño, bueno, que tenga su stablecoin, la regulamos y nos ayuda. Si Sí, es algo que tiene tanto poder como para ser autónomo, como Facebook, entonces no lo permitamos. No lo permitamos porque, bueno, nos pone en riesgo, pues. exactamente. Y Y bueno, eso ya se demostró con todo este año que vivió Facebook en tribunales, siendo auditado, teniendo que rendir cuentas de cómo iba a ser su proyecto, hasta que simplemente, bueno, tuvo que cambiar sus planes y ya de ser su propia moneda, de ser Libra con la Fundación Libra y el monedero Azteca Libra y todo de, de red de moneda digital que iban a servir para su enorme país, que es Facebook, pasó simplemente a ser
un proyecto que va a utilizar moneda fiat tradicional, no va a usar su propia moneda independiente, sino como representaciones de fiat. Y bueno, este año creo que si hay alguien a quien le cambiaron los planes este año, entre todos los del tema del coronavirus y todo el mundo tuvo que cancelar planes, uno de los más representativos fue Libra. A mí lo que me llama la atención allí es, o sea, queda como claro cuál es de qué lado, a quién protegen o sí, de qué lado están los reguladores, que es de ellos mismos. Sí, bueno, de Porque, mantener la estabilidad financiera. que es mentira, que es de mantener su bolsillo lleno. Entonces, me llega la pregunta de si ellos en algún momento se preguntan, oye, tal vez una empresa como Facebook puede hacer llegar la riqueza financiera a lugares que nosotros no llegamos, y bueno, sí, vamos a regularlo para que lo haga lo mejor posible, pero que lo haga. Pero ese no es el tema. El tema es como que Facebook puede tener tanto poder al punto de hacer irrelevantes nuestras monedas nacionales que no podemos permitirlo. Entonces, no es verdad, es que nunca ha sido verdad que el político esté para ayudar al ciudadano. No es verdad. O sea, está para ayudarse y en el camino hay algún tipo de propaganda y algún tipo de cosa que asemeja algo que se ayuda al ciudadano. Por ejemplo, ahí estuvo en Twitter una discusión con Raúl Paul, algo así, Raúl Paul, una persona parece influyente en Estados Unidos, Sí, de que, Vision, ¿qué se llama? Trust Vision, ¿no? Una cosa así. Es como el dueño de una página sobre finanzas, inversión, mercados. bueno, Real Vision, Real Vision. esta persona decía que si quieres carreteras, tienes que pagar impuestos. Claramente, muchísima gente le cayó encima de que más impuestos no significa más obras públicas ni más beneficio para la sociedad. No. No hace falta sino investigar cuánto es el presupuesto anual que gasta Estados Unidos en armas y en herramientas militares para saber hacia dónde realmente se dirigen los impuestos. Por ejemplo, y al final, o sea, si fuera la preocupación tan grande que siempre se dice en los discursos, de que no, que las están en situación de pobreza, de que hay inequality, o sea, no hay igualdad de oportunidades y tal, con todo ese dinero que se gasta, por ejemplo, en armas, o que se gasta, por ejemplo, en cenas y en edificios mamotréticos para que hagan los bailes y las cosas con las que se divierten los políticos, se usara una porción de eso en resolver ese problema, probablemente estuviese resuelto. Probablemente hubiese agua en África, en los sitios donde no hay, o sea, probablemente todos esos En problemas Venezuela. que supuestamente se quejan, que usan como bandera para una elección, estuviesen resueltos. Y en realidad todos estuviésemos mejor y no estuviésemos en este problema que nace porque unos quieren aprovecharse de los demás. Entonces, nos lleva a algo que recuerdo que hablamos en episodios pasados. O sea, Bitcoin puso sobre la mesa eso. ¿Qué hace el político? De verdad. ¿Qué hace esa persona al manejar el dinero? ¿Por qué esa persona maneja el dinero? Y bueno, claro, esto del BIS para mí es sutil, pero claro. En A mí, ningún momento parecen preguntarse si Libra es positivo. En ningún momento parecen preguntarse. Solo si, como Libra es una amenaza para mi bolsillo, entonces mejor no lo dejamos pasar. a mí ese argumento de las carreteras me parece tan manido y como si existen carreteras privadas en el mundo, existen carreteras hechas por empresas privadas que, bueno, cobran, tienen sus ganancias en que tienen la concesión del manejo de peajes durante un tiempo. En España, por ejemplo, hay muchas carreteras que son privadas, que son hechas por empresas dedicadas a construir carreteras y su forma de ganancia es que pagas el peaje, se los pagas a ellos. Entonces, no es como si de repente el gobierno desapareciera y los servicios fueran a desaparecer. Ahorita precisamente que
todas las industrias se están convirtiendo en un as a service, en un como servicio. Los taxis como servicio, en el caso de Uber, Cabify, toda esta gente, y blockchain como servicio, internet como servicio. Hay un montón de cosas como servicio y todo está migrando a ese modelo. Si el Estado desapareciera de la noche a la mañana por un acto de magia, sin duda un montón de personas aparecerían ahí a cubrir esos espacios de esas necesidades y de esos requerimientos que tiene la gente. Y bueno, Y sí, habría mucho que pagar mejor, por ellos, como en y mucho efecto hay mejor. que pagar con ellos, hay que pagar por ellos en la actualidad, porque la gente cree que las obras llamadas públicas, las obras estatales son gratis y no son gratis. O sea, ese dinero sale del bolsillo de alguien. Y lo más probable es que si no es del tuyo, a través de la devaluación y la inflación de tu moneda, sea del de alguien más. Entonces, simplemente es el establecimiento de una economía parasitaria en la que unos simplemente reposan sobre otros. Que es la más común, que es la economía común del mundo en el sentido de la política. Pues, o sea, los gobiernos son parásitos de los ciudadanos. Eso es Y en todo el también, mundo. también esta lógica de que no, que si no nadie va a ayudar a los pobres, no van a tener oportunidades. ¿Cuántas ONG no hay sin necesidad de que haya estado? Precisamente son no gubernamentales. Mm. ¿Cuántos servicios de beneficencia no hay que son voluntarios, que es gente que realmente por sus valores les importa ayudar a otros, prestar servicio a otros y se organizan para ello y buscan fondos basados en donaciones para ayudar a los otros? Y bueno, cada vez hay más tecnologías para auditar que esos fondos sean bien destinados, ¿no? O sea, que la Contraloría Ciudadana o la Contraloría de los pares estaría presente. Entonces, que cada vez es como, tiene menos justificación este tema de que te roben tu propiedad. Ujú. Y fíjate, dos cosas allí con eso. Una, la empresa privada ha demostrado hacer mejor lo que hace la empresa llamada pública o el gobierno, pues. Lo hace mejor. Estoy seguro que esa calle que es privada que estás mencionando, esa autopista de España, no tiene huecos. Está pintadita y seguro debe ser hermosa. Y probablemente la comparas con muchas calles públicas, supuestamente, y son un desastre. Porque es imposible ser omnisciente, omnipresente como se pretende el gobierno que es. No lo es. Por más que quiera estar en todos lados, hacer todo y ser el más poderoso del mundo, no lo es. Y entonces lo que termina pasando es que, bueno, caemos en eso de la elección, que es lo peor que podemos hacer a mi parecer, de que, bueno, cambiamos a uno y ponemos a otro, pero mantenemos el sistema, que el problema no es quién esté, el problema es el sistema. Y bueno, lo cierto es que al final seguimos en lo mismo, seguimos creyendo en que esa empresa pública, ese sector público es realmente beneficioso y el problema es porque no es beneficioso y no lo va a hacer porque no tiene Los eh, incentivos, los no solo incentivos los empresariales. incentivos, sino accountability, por así decirlo, como que se dice en español, como no rindo Sí. cuentas a nadie. Bueno, se supone que hay rendimiento de cuentas anuales y supone que hay check and balances, hay contrapesos entre poderes y por eso la división de poderes que hemos hablado en otra instancia. Pero el caso es que al final a todos les conviene perpetuar ese mismo sistema, ¿no? Entonces como que Ujú. no, es muy poco probable porque no está en estos incentivos que vayan a denunciar, o sea, se denuncian entre sí de manera partidista solo para ganar el próximo concurso de popularidad, ¿no? Exactamente. Pero, pero no en un tema de raíz, como decías tú. Eh, Exactamente. El otro tema era esto mismo de Ethereum 2.0 que estamos hablando. Fíjate en la página que tienen, cómo mencionan una y otra vez que el servicio público que es Ethereum, this public good, ayúdanos a manejar este servicio público. Ahora se están yendo hacia ese lado, hacia esa politiquería en la que, bueno, se pretenden como si fuera algo así, pues, o sea, y lo cierto es que por como parece que van a funcionar las cosas, sí va a haber una especie de gobierno,
porque esas personas que van a llevar la Beacon Chain no van a ser cualquiera. Ya de por sí el staking implica mucho dinero. Bueno, el caso de bienes públicos son como eso, son bienes que no pertenecen a nadie en específico, si bien hay gente que presta los servicios que corresponden a ese bien. Ejemplo, Internet. O sea, Internet es un bien público, nadie es dueño como tal de Internet, aunque hay empresas que son proveedoras de servicios de Internet, igual tú, si lanzas un satélite o encuentras una forma de conectarte a Internet que no dependa de un proveedor de servicio, lo aprovechas como bien público. Creo que hacia allá es más hacia donde apunta Ethereum, más que a una forma de gobierno dentro de la red. Que eso Claro, no, pero no fíjate, por ejemplo, lo que pasó con el bien público, que son los parques, ahorita con la cuarentena. Es real, se supone que son un bien público, ¿cierto? Pero los gobiernos, por lo menos en ciudades como Buenos Aires, cerraron los parques. sí, Entonces, ¿era bueno, un bien como, público o no era un bien público? Entiendo que había un objetivo, pero ¿es posible cerrar un bien público? Está. sí, sí, o sea, en tanto que siempre que se ejerza la violencia y la omnipresencia del Estado, claro que es posible. O sea, también tenemos el caso de China que tiene lo que llaman el Gran Firewall de China. Ellos cierran Internet, tienen Internet cerrado de facto, en el sentido de que hay páginas en las que la gente de allá simplemente no puede entrar porque el gobierno así lo decide. Eso no hace que sea menos un bien público. Es como si, por ejemplo, eh, hasta un mismo bien privado tiene la posibilidad de que le pase eso. Imagínate que estás en tu casa y viene un secuestrador y te encierra en tu cuarto. Es más o menos el mismo caso. No puedes salir de tu cuarto, el resto de la casa es del secuestrador. Esa casa no deja de ser tuya por ello, simplemente está secuestrada. Ok. O sea, la violencia es lo que atenta contra todo y es lo que el gobierno es, pues violencia, más nada. Es el fundamento o sea, es como que la última ratio, es el sótano sobre el que se levanta el edificio del gobierno. Obviamente se trata en lo posible y de las relaciones interpersonales realmente, porque también todos tratamos en lo posible de no llegar al punto de ejercer la violencia y utilizamos la disuasión, utilizamos los incentivos, utilizamos la cooperación, utilizamos distintas herramientas para llevar al fin, hacer nuestra voluntad en última instancia. Eh, y bueno, siempre existe en la naturaleza humana y en la naturaleza de lo real, porque al final hay violencia y ejercicio de la fuerza en toda la naturaleza. Los animales también cuando quieren ejercer su voluntad utilizan la violencia. Creo que la disuasión y ¿cuál es el antónimo? Me olvidé. Bueno, cuando se le incentiva a alguien a hacer otra cosa, son formas refinadas de la violencia en tanto, sí, sí, es una forma refinada de la violencia. Cuando van contra la voluntad del otro, cuando van a favor de su voluntad, es cooperación y consenso. Ok. Pero bueno, eh, cerrando con el comentario del BIS, nos nuevamente nos reafirma el Banco de Pagos Internacionales que este tipo de regulaciones tienen que ser asumidas de manera internacional, es decir, tienen que ser un esfuerzo de cooperación global entre países, que no pueden haber distinciones entre las regulaciones, o sea, que haya matices, sí, de acuerdo a las regulaciones de cada país, pero que en última instancia tienen que ir de la mano entre ellas para que haya coherencia y no que, o sea, lo que se teme que suceda con ciertas regulaciones, que trunquen la innovación y el avance de una industria en un país y simplemente se migre a otra.
como es el caso de lo que estaba denunciando Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, en días recientes, respecto a unas propuestas de leyes que el actual tesorero de los Estados Unidos, Mnuchin, no sé cómo se pronuncia su apellido, Steven Mnuchin, algo así, quería impulsar respecto a la necesidad de validar las cuentas de retiro del exchange, que es algo que ya hemos hablado aquí anteriormente en Criptonoticias, pero hace Armstrong, que normalmente parece favorable a los reguladores, pone sobre la mesa ciertas consecuencias que bueno, por lo menos yo no me había paseado. Por ejemplo, si él dice que hay gente que retira sus monedas de la casa de cambio directamente a otro servicio, por ejemplo, de tarjetas de regalo o de compras con criptomonedas o un servicio o que las retira hacia una plataforma, un contrato inteligente de finanzas descentralizadas, o que retira hacia una organización de donaciones, ¿sabes? A una beneficencia. Como Claro. que hay distintos monederos a los cuales las personas pueden retirar sus fondos de una casa de cambio que simplemente entorpecerían muchísimo el libre desenvolvimiento de las transacciones en esta red. O sea, lo que harían sería, él pone un ejemplo de que eso sería hacerle al mercado de las criptomonedas lo mismo que le hubiera pasado al Internet si lo hubieran regulado como las industrias telefónicas. Sería algo así. O sea, intentar poner las mismas reglas al mercado de criptomonedas que existen en el mercado de finanzas tradicionales actualmente, sería como regular al Internet como se regula a las telecomunicaciones, a las comunicaciones tradicionales. Y parece provenir del tema de que se vean a Bitcoin y todas las criptomonedas como activos financieros, que sí, pueden ser activos financieros, pero al final son la forma más básica de dinero. Entonces, el efectivo no se regula así. Entonces, ¿cómo vas a regular a Bitcoin así? Ese es el problema. Todavía estamos en un problema de entendimiento. Y por otro lado, veo el tema de, como estamos hablando de lo del BIS, que lo que importa es ponerle las manos encima de Controlar. a ese dinero que no es de ellos. Entonces, no importa cómo se vea, no importa si va a truncar el buen uso de Bitcoin, no importa si va a hacer que la gente se emigre para otro país, pero en este país ese dinero es mío, del gobierno, porque sí, pues. Así, Sí. a lo agresivo, pues, como estamos hablando, en su mayor naturaleza, pues, o su naturaleza más básica. Pues. Pero sí, es grave porque, o sea, según leí de ese mismo tweet, o sea, hablan es de las carteras que no son de los servicios de custodia, es decir, cualquier cartera, cualquier dirección debe ser identificada y es inviable por esos ejemplos que él dice y por el usuario, que puede generar una dirección nueva cada vez que le da la gana, o sea, no se adapta a la tecnología de la que estamos hablando porque si bien tienes aspectos financieros como una acción, es una forma básica de dinero. Es un commodity, es una cosa así, es oro, pues es mover de un lado para otro, una cosa que, y pues con unas propiedades. Sí. Pero bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy, queridos escuchas. Esperemos que les haya gustado. De ser así, por favor, compartan, denle me gusta. Recuerden suscribirse al canal de Criptonoticias para estar al tanto cada vez que publiquemos un nuevo video. Y bueno, como decimos siempre, no confíen, verifiquen. Hasta la próxima. Saludos.